La llamada llegó tarde, casi como una obligación. Vamos a tener un brunch en casa de Beatriz mañana. Deberías venir, dijo mi hija Jimena, sin una sola palabra de cariño, sin un, por favor, sin un, nos encantaría verte. Solo un anuncio, como si avisara de una junta de trabajo. Aún así, me presenté puntual. Llevaba mi mejor abrigo primaveral y un pastel de limón hecho desde cero. El jardín trasero de Beatriz parecía de revista, mármol blanco, flores por todas partes, meseros sirviendo champaña. Y yo, ahí parada, sin saber si debía tocar o simplemente pasar. Nadie salió a recibirme. Vi a Jimena riendo con Beatriz en el centro de la mesa. Su blusa de seda brillaba bajo el sol. Me saludó con un simple «Hola, mamá», y me señaló una silla al fondo, lejos del bullicio. Me senté en silencio. La conversación giraba alrededor de viajes de lujo, remodelaciones, cosas que no eran mi mundo. Sonreí cuando debía, y callé el resto del tiempo. Entonces llegaron los regalos. Jimena se levantó con una sonrisa que no le había visto en años. Le entregó a Beatriz una caja de terciopelo y un sobre. Dentro, un collar de diamantes y boletos para un crucero por el Caribe. La mesa aplaudió. Beatriz lloró. Jimena la abrazó y dijo, «No es nada comparado con todo lo que has hecho por nosotros». Luego, Diego, su esposo, se giró hacia mí. Y ahora, para la abuela Amalia. Jimena me entregó una bolsita de papel arrugada. Dentro había una flor de plástico y una tarjeta de supermercado con un mensaje impreso, «Feliz Día de las Madres». Debajo, en su letra, apenas unas palabras, «Gracias por todo, mamá». Cuando levanté la vista, Jimena ya volvía con Beatriz, entre risas y copas alzadas. Nadie miró hacia mi lado de la mesa. Nadie preguntó si me había gustado. El pastel de limón quedó intacto. Me fui sin hacer ruido, justo después del postre. Nadie me acompañó. Nadie me despidió. En el asiento del copiloto, la flor de plástico se movía apenas con los baches del camino. Tenía 43 años siendo madre. Y por primera vez, entendí que ya no ocupaba ese lugar. Al llegar a casa, dejé la flor de plástico sobre la encimera. No tenía idea de qué hacer con ella. No era bonita. No tenía aroma. No tenía sentido. Solo estaba ahí, como prueba de algo que no sabía cómo nombrar. Me senté en la sala sin prender la luz. La casa estaba en silencio, y por primera vez, ese silencio no se sentía como descanso. Se sentía como ausencia. Como si todo lo que fui se hubiera ido, y lo que quedaba fuera solo una sombra que seguía cumpliendo sin que nadie la viera. Pensé en los años. Tenía 24 cuando sostuve a Jimena por primera vez. Recuerdo su manita aferrada a mi dedo meñique, como si no quisiera soltarme nunca. Esa imagen seguía viva, más clara que cualquier cumpleaños propio, más real que muchos momentos de los que ya no hablábamos. Recordé las noches sin dormir durante sus fiebres, las veces que me escondí en el baño para llorar cuando el dinero no alcanzaba, los turnos dobles para pagarle los frenos, la danza, la graduación. Nunca esperé que me aplaudiera. Solo quería sentir que yo importaba. Que valía la pena. Me levanté y caminé hacia el estudio. Era el despacho de Ramiro, mi esposo, pero desde que murió, lo hice mío. Allí estaban aún los archivos etiquetados con su caligrafía. Abrí la carpeta de Jimena. Todo seguía ahí, pagos de colegiaturas, recibos de rentas, depósitos a universidades. Hasta el contrato del coche que le compramos en su tercer año de carrera. Sumé mentalmente cada cifra. No era solo dinero. Era tiempo. Era cuidado. Era amor silencioso. En otra carpeta estaban los documentos de su boda. Pagamos la hacienda, el vestido, el fotógrafo, el banquete. Recuerdo que lloró por las flores, y sin pensarlo 2 veces, cubrí el gasto. Solo quería verla feliz. Después encontré los papeles de la hipoteca. Cuando ella y Diego encontraron la casa de sus sueños, solo necesitaron una firma.
cuando el negocio de él tambaleó, cubrí 6 meses de pagos. Jamás lo mencioné. Tampoco mencioné la vez que transferí más de 1 millón cuando iban a perderlo todo. Lo hice por amor. No por deber. Al final, sumando todo, me enfrenté a una cifra que me dejó sin aliento. Más de 8 millones de pesos. En silencio, sin exigencias. Y a cambio, una flor de plástico. No era el objeto lo que dolía. Era lo que decía. O más bien, lo que no decía. Regresé a la cocina. Miré esa flor otra vez. No era un regalo. Era un descuido envuelto. Una señal de que yo había dejado de ser vista. Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí cambió. No con rabia. Con cansancio. Un cansancio que no pedía explicaciones, que ya no buscaba que me entendieran. Solo quería detener el ciclo. Quería recuperar algo que había entregado sin darme cuenta. Esa noche no dormí mucho. En la madrugada, me serví una taza de café y encendí la computadora. Abrí la libreta de contactos y marqué un número que no había usado desde hacía tiempo. Al otro lado, la voz de Sofía, mi abogada, respondió con sorpresa. Le pedí una cita. Al colgar, supe que no había vuelta atrás. Había llegado el momento de tomar decisiones que no esperaban permiso. La oficina de Sofía olía a madera pulida y té de canela. Me recibió con esa calma suya que nunca fue condescendiente. Se sorprendió al verme tan temprano y sin previo aviso, pero no preguntó demasiado. Me senté frente a su escritorio y, sin rodeos, dije lo que tenía que decir. Quiero vender la empresa. Sofía frunció el ceño, bajó la taza y me miró con atención. Yo no desvié la mirada. No estaba pidiendo su opinión. Solo necesitaba su ayuda. ¿Estás segura? Asentí. No quiero que Jimena se entere aún, agregué. Ni Diego. Nadie. Quiero hacerlo con calma, en silencio. Sin explicaciones. Ella tomó su libreta y comenzó a tomar notas, como había hecho tantas veces cuando negociamos contratos o resolvimos situaciones difíciles tras la muerte de Ramiro. Con ella no necesitaba disfrazar la intención. Me escuchaba sin juzgar. ¿Qué cambió? Preguntó. No respondí. No necesitaba contarle todo. Solo saqué una hoja de papel de mi bolso, donde había anotado, a mano, cada peso entregado durante todos estos años. Se la deslicé por el escritorio. Ella la leyó en silencio, línea por línea, sin interrumpir. Cuando terminó, solo dijo, entiendo. Durante la semana siguiente, iniciamos el proceso. Firmamos documentos de confidencialidad, revisamos contratos, y busqué una evaluación actualizada del negocio. No lo hacía por despecho. Lo hacía porque, por primera vez, quería saber qué valía mi trabajo. No por lo que daba a otros, sino por lo que había construido yo misma. En paralelo, empecé a cortar amarras. Primero cancelé el contrato de jardinería que tenía con la empresa de Diego. Durante años les pagué más de lo justo, por ayudarles. Pero ya no. Mandé un correo simple a mi administrador, buscar nueva oferta, revisar presupuestos. Eso fue todo. Sin drama. Luego hablé con 2 de mis clientes. Jimena llevaba su contabilidad desde casa, porque necesitaba flexibilidad. Les agradecí el servicio y les dije que ya no trabajaría con contadores externos. No hubo reclamos. Nadie cuestionó mi decisión. Con cada correo enviado, con cada llamada cerrando un favor disfrazado de obligación, sentía que algo se aflojaba dentro de mí. Como si durante años hubiera llevado una faja invisible, y por fin podía respirar a fondo. Entonces, llegaron los mensajes. El primero fue de Diego, muy cordial. Preguntando si el contrato de jardinería era temporal. No respondí. El segundo, de Jimena. Mamá, la señora Benson dice que buscará otro contador. ¿Pasó algo? Su voz sonaba insegura,
como si no reconociera el terreno que pisaba. Le contesté al día siguiente: estoy simplificando la operación. No es personal. Espero que lo entiendas. Nada más. No añadí explicaciones, ni abrí espacio para debate. El silencio que siguió no fue como antes. Ya no era una indiferencia impuesta. Era un límite. Por primera vez, un límite mío. El martes, Sofía me llamó para decir que ya teníamos al primer interesado serio. Me pidió que estuviera disponible para una llamada. Acepté, pero pedí mantenerlo bajo total confidencialidad. Todo parecía ir en orden, hasta que sonó mi teléfono esa misma tarde. ¿Señora Amalia? Soy Daniel Frazier, de Capital Lexington. Me llamó alguien de su oficina para coordinar una visita previa a la auditoría. Dice que es parte de su equipo interno. Sentí que la sangre me bajaba de golpe. Nadie tenía autorización. Nadie debía saber. Inventé una excusa y colgué con cortesía. Llamé a Sofía de inmediato, le pedí una pausa en las comunicaciones externas, y sin pensar, tomé las llaves del coche. Al llegar a casa, supe que algo no estaba bien. El coche de Jimena estaba afuera. La puerta, entreabierta. Entré y escuché ruidos desde el despacho. Cuando la vi sentada en mi escritorio, revisando mis papeles, con el acuerdo de confidencialidad abierto frente a ella, supe que la línea se había cruzado. Jimena levantó la mirada apenas me vio. Su rostro estaba encendido, entre vergüenza y rabia contenida. Frente a ella, los papeles estaban desordenados, estados de cuenta, contratos, el acuerdo de confidencialidad que había firmado esa misma mañana, y en el centro de todo, la flor de plástico. Esa flor. Mamá, pensé que estabas con Sofía, dijo, poniéndose de pie rápido. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sin alzar la voz. Diego me dijo que alguien había llamado sobre una venta. Me entró el miedo, necesitaba saber si era cierto. ¿Y por eso te hiciste pasar por mi asistente? Todavía tengo llave, murmuró, sin mirarme a los ojos. Caminé hacia el escritorio y recogí el documento más importante. Mi voz seguía baja, firme. No soy tu banco, Jimena. Soy tu madre. Aunque tal vez lo olvidaste. Sus ojos se abrieron, como si le doliera más que si le hubiera gritado. Esto no se trata de una empresa, dije, señalando los papeles. Se trata de todo lo que has tomado durante años sin preguntarme quién era yo fuera de lo que podía darte. Nunca quisiste hacer daño, lo sé. Pero tampoco te detuviste a pensar si estabas pidiendo demasiado. Ella no dijo nada. La flor seguía ahí, brillando con esa falsedad que quemaba. Recogí los documentos, uno por uno. Ella no se movió. Al terminar, la miré por última vez. Tienes que irte. Abrió la boca para decir algo, pero no lo hizo. Solo asintió. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Esa noche, no hubo lágrimas. Solo un silencio denso que no era vacío, sino claridad. Algo se había roto, sí, pero no de forma violenta. Era una fractura limpia. Como cuando una rama seca por fin se suelta del árbol. A la mañana siguiente, llegaron los mensajes. Mamá, lo siento por lo de ayer. ¿Podemos hablar? No respondí. Más tarde, otro. Diego está muy estresado. Le dije que solo necesitas espacio. Por favor, no hagas nada drástico. Podemos arreglarlo. Haré lo mejor. Tampoco respondí. Puse la flor en el alféizar de la ventana. Cada vibración del teléfono era como un intento de recuperar lo que ya no existía. Para el mediodía, el tono cambió. No entiendo por qué nos estás castigando. Siempre nos has ayudado. ¿Por qué ahora? Y luego. Estás destruyendo a toda la familia. Esto no es solo dinero. Fui al jardín. Regué mis hierbas. El romero y la albahaca crecían con fuerza.
La tierra, al menos, seguía agradeciendo el cuidado. Ya por la tarde, los mensajes se volvieron urgentes, casi desesperados. Diego no puede dormir. Le duele el pecho. Por favor. Devolveré la llave. Haré lo que quieras. Solo no vendas todavía. 28 llamadas. Las conté marcando rayas en los márgenes de los documentos de venta. A las 2:30 sonó el timbre. Me acerqué con calma. Jimena estaba en la entrada, con los ojos hinchados. Detrás de ella, Diego, con la mandíbula tensa. Entraron sin que los invitara. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo él. ¿Por un mal día de las madres? No es por una fecha, respondí. Es por los últimos 15 años. Caminé hasta el comedor, tomé la carpeta que había dejado lista y se la entregué a Jimena. La abrió en silencio. Dentro estaban los números. Las pruebas. Todo. He invertido más de 8 millones de pesos en sus vidas, dije. Ricardo palideció. Jimena se sentó, con los ojos fijos en las cifras. Nunca pedí tanto, murmuró él. Pero tampoco dijeron no, respondí. Y aprendieron a esperarlo como si fuera su derecho. Jimena alzó la mirada. Entonces, ¿ya terminaste con nosotros? No vendo la empresa para hacerles daño. La vendo para liberarme. Ella negó con la cabeza, despacio. ¿Hablas en serio? Sí. Y lo he sentido desde hace mucho. Solo que ahora puedo decirlo. Ricardo dio un paso hacia mí. ¿Y qué se supone que hagamos? Resolverlo. Como yo lo hice. Como todos lo hacen. Nadie más habló. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Se fueron sin mirar atrás. Esa noche, el aire dentro de la casa se sentía más ligero. Como si por fin hubiera espacio para mí. Pasaron los días sin más visitas, sin más mensajes. El teléfono, que antes vibraba sin descanso, permanecía quieto. Al principio, me costó no revisar cada hora. La costumbre de estar disponible, de estar pendiente, de ser útil, era difícil de abandonar. Pero cada día que pasaba en silencio era un día más donde recuperaba algo de mí. La venta de la empresa siguió su curso. Sofía me mantenía al tanto sin invadir. Todo fluía como pedí, sin ruido, sin anuncios, sin que nadie más supiera. En paralelo, empecé a guardar cosas. No por nostalgia, sino para hacer espacio. Carpetas, papeles, fotografías que ya no decían nada. Me di cuenta de que mucho de lo que conservaba no era para mí, sino para justificarme ante los demás. Con el dinero de la venta, compré una casa más pequeña, en un pueblo tranquilo. Un lugar donde nadie me conocía como madre de, suegra de, viuda de. Solo como Amalia. Los primeros días me sentí extraña. Como si esperara que en cualquier momento alguien tocara a la puerta para pedirme algo. Pero nadie lo hizo. Y en ese vacío, encontré una calma nueva. Mis mañanas se llenaron de luz y de tierra. Planté jitomates, albahaca, flores resistentes. Aprendí a cuidar cosas que no exigían más que constancia. Por las tardes, tomé una clase de cerámica en el centro cultural. Las manos se me torcían al principio, pero poco a poco descubrí un ritmo. Crear con barro tenía algo de sanación. Era moldear algo que era mío, solo mío. El día que firmé el documento final de la venta, no sentí tristeza. Sentí alivio. Como si me quitara un abrigo pesado que ya no me quedaba. Guardé la copia firmada en una carpeta nueva, sin nombre. No hacía falta. No hubo llamadas. No hubo reclamos. Por primera vez, el silencio no dolía. Hasta que un jueves, en medio de la mañana, llegó una carta. El sobre era sencillo. La letra, inconfundible. Querida mamá, decía la primera línea. No empecé a llorar. Tampoco sonreí.
Solo me quedé sentada con la carta en las manos, como si mis dedos pudieran leerla antes que mis ojos. Jimena no pedía dinero. No buscaba justificar lo que hizo. Solo escribía porque, según decía, necesitaba hacerlo. Contaba cómo habían perdido el negocio, cómo ahora trabajaba en una escuela local, cómo las noches eran largas sin saber cómo recomenzar. Contaba que por primera vez en años, había tenido tiempo para pensar. Y en ese silencio, se había dado cuenta de cuánto había tomado sin mirar. La última línea fue la única que me quebró un poco. Guardé la flor. Está en mi ventana. Cada día la miro y recuerdo lo que perdí. Doblé la carta con cuidado. La guardé entre las páginas de mi diario, justo donde tenía una foto vieja de nosotras dos, cuando ella tenía 5 años y me abrazaba como si nada pudiera separarnos. No respondí. Aún no. Algunas cosas necesitan tiempo para reconstruirse. Y yo, por ahora, ya no tenía prisa. Pasaron semanas desde la carta de Jimena. No volvió a escribir, y yo no volví a leerla, aunque la tenía guardada, bien doblada, como si llevara algo vivo dentro. A veces, al pasar por el estante donde estaba mi diario, sentía esa pequeña punzada de ternura que no era todavía perdón, pero ya no era rabia. Mi rutina en el pueblo siguió su curso. Por primera vez en años, el calendario no dictaba mis días. Nadie necesitaba que los llevara a ninguna parte, que cubriera un gasto, que resolviera un pendiente. El silencio se volvió compañía. Aprendí a cocinar solo para mí, a elegir flores que me gustaban a mí, a levantarme temprano sin tener que hacerlo. En la clase de cerámica, comencé a moldear una vasija grande. La maestra, una mujer de pocas palabras y manos fuertes, me observaba con aprobación silenciosa. Decía que el barro solo se doblega cuando una lo escucha, no cuando una lo fuerza. Pensé en eso muchas veces mientras giraba la rueda, mientras mis dedos temblaban por costumbre y luego aprendían a confiar. Un día, mientras limpiaba el jardín, encontré una mariposa atrapada en una telaraña. La liberé con cuidado y la dejé en una hoja. Se quedó quieta un momento y luego voló sin apuro, como si supiera que no tenía que ir a ninguna parte en especial. Me sentí extrañamente conectada con ella. No por lo frágil, sino por lo libre. Empecé a escribir en mi diario de nuevo. No sobre Jimena, ni sobre el pasado. Solo sobre lo que sentía ahora. Había días en que no tenía mucho que decir, y otros en los que las palabras salían como agua. Escribir se convirtió en una forma de escucharme, de saber cómo estaba sin que nadie me preguntara. Cierta tarde, mientras barría el corredor, escuché un coche detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. No era nadie conocido. Un mensajero dejó un paquete pequeño, sin remitente. Lo recogí y lo llevé al comedor. Adentro había una maceta de barro, rústica pero firme. Dentro, una flor plantada con cuidado. No de plástico. Una verdadera, con raíces, con tierra húmeda. Había una nota. Todavía no sé cómo empezar de nuevo. Pero quiero intentarlo. Si algún día te nace, aquí estaré. J. Sostuve la nota entre las manos durante un buen rato. Luego, con calma, llevé la maceta al alféizar, al mismo lugar donde había estado la flor anterior. Me senté frente a ella, observando cómo los pétalos se abrían bajo la luz de la tarde, sin forzar, sin pedir nada. Y ahí, sin saberlo, algo también empezó a abrirse en mí. El tiempo no volvió las cosas a como eran antes. Pero tampoco lo esperaba. No quería regresar. Lo que quería era algo nuevo, aunque fuera más pequeño, más lento, más frágil. Algo verdadero. Después de recibir la maceta, pasaron varios meses sin noticias. Yo no la llamé. Ella no insistió. Y eso, de alguna forma, también fue un gesto. Un respeto. Como si por fin entendiera que no se puede obligar a nadie a sanar más rápido de lo que su alma permite. En una de mis clases, modelé una figura distinta, una madre y una hija, sentadas espalda con espalda. No hablaban,
pero estaban conectadas por el mismo barro. La maestra se me acercó, la miró en silencio, y solo dijo, «Eso es nuevo». Asentí. Lo era. En noviembre, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí sin pensar. Era Jimena. Su voz era suave, sin exigencia. «Solo quería decirte feliz cumpleaños, mamá». «Gracias», respondí. Hubo una pausa larga. Ninguna de las dos llenó el espacio con promesas ni reproches. «¿Puedo enviarte unas fotos de los niños? Están grandes. Y me gustaría que los vieras, si tú quieres». No dije que sí de inmediato. Solo suspiré. Y después de un momento, respondí, «Mándalas». Esa noche, mientras veía las imágenes de mis nietos corriendo en un parque, sentí algo en el pecho que no dolía. No era alegría plena, ni nostalgia. Era algo más profundo, la certeza de que había puesto un límite, y que ese límite no me había quitado el amor. Solo me había devuelto el mío. Seguí cuidando mi jardín. La flor que Jimena me envió floreció por segunda vez. Sus pétalos eran firmes, sus raíces profundas. No necesitaba demasiada agua, solo constancia. Algunas mañanas me sorprendía al verla abrirse, silenciosa, mientras el sol entraba despacio por la ventana. Y así, sin ruido, sin avisos, supe que algo en nosotras también estaba empezando a crecer de nuevo.